tardes de nuevo. Estamos muy contentas de poderles anunciar la tercera temporada de Cuaderno de Maestra, un programa de educación donde somos pioneras en este tipo de programas, de hablar exclusivamente de educación. Ana Teveroski y una servidora, María Pilar Vierge Garcés. Quería decirles, hablar de educación no es fácil, el tema de la educación no es fácil, más bien es complejo, muy complejo. No hay recetas mágicas y afortunadamente tampoco creemos que haya catástrofes insuperables. Hay que tratarlo y abordarlo desde la seriedad, sin estas recetas que hemos dicho mágicas, e intentando poner todos los medios mirando en multitud de detalles de una manera científica, diría, es decir, basada pues, en la experiencia y en el conocimiento. En este programa nosotras nos hemos pensado y lo que pretendemos es ser coherentes, es decir, cuando emitimos algo desde el momento que hablamos, tanto en el informativo como en las distintas partes del programa, nuestras opiniones y nuestros estudios, pues que sean coherentes. También ser fiables. Ser fiables es muy importante hoy en día y entendemos por ser fiable tratar los temas, como acabo de decir, de una manera científica, es decir, poder abordar viendo qué estudios hay sobre ellos, cuál es la realidad, etcétera, no haciendo promesas o críticas fáciles. Y por último, creemos que también en educación, siempre que nos basemos en una realidad que nosotras vemos, siempre que nos basemos en un conocimiento estudiado, hay que opinar. Porque en educación siempre se necesita una referencia, que es la opinión, es decir, lo que alguien piensa de manera respetuosa y responsable, también prudente, de algunos temas. Bien, vamos a hablar ahora pues, del principio de curso. Ya ha pasado el principio de curso, nosotras estábamos esperando el principio de curso para poder empezar el programa y aquí tenemos dos alegrías, una alegría detrás de otra. La primera alegría la tenemos la de todos los años, que después de muchos días que hay de vacaciones, volvemos a encontrarnos la comunidad educativa. Entonces, ver a los niños de nuevo, a los nuevos entre ellos, a las familias, a los compañeros, esto siempre produce alegría. Y este año tenemos una segunda alegría y es que empezamos el curso. De momento, bueno, el curso ya se empieza en una normalidad, no aquella antigua normalidad, nueva normalidad, sino no tenemos que estar tan pendientes de la sanidad, de los grupos, del aislamiento y de las mascarillas. Por lo tanto, aquí tenemos doble alegría. Bien, en este curso también hay que destacar que empieza la LOMLOE, la nueva ley de educación. La nueva ley de educación no empieza en todos los cursos. Empieza en infantil, en P3, en primaria, en primero, en tercero y en quinto, en la educación secundaria, en primero y en tercero, el primero de bachillerato y también por la parte de la FP, de la nueva FP, empieza algún curso. Creemos que ha habido algunas dificultades, algunas son en la aplicación de la LOMLOE. Algunas pues son lógicas, son, si no lógicas, previsibles, pero hay otras que creemos que se podrían haber evitado para el bien pues, de la educación en general, de la formación de los alumnos, de las sufridas familias y de los muy sufridos docentes. La aplicación de la nueva ley, lamento mucho decirlo, hablo de la aplicación. No estoy emitiendo un juicio sobre la nueva ley, pero no ha ido bien. Entonces, yo, ¿cómo les diría a ustedes? Creo que estamos en un país que los gobiernos sucesivamente, uno detrás de otro, nunca han tenido en cuenta lo que piensan los docentes sobre la educación, pero es que no se les consulta para nada. Alguna vez, alguna aplicación de nueva ley se ha hecho como un amago de ver qué piensan los maestros de esa ley, pero en definitiva, a veces alguien ha dicho, hemos consultado y han consultado a un grupo reducido de
profesorado de élite. Realmente nunca se ha tenido en cuenta ni la opinión, ni la experiencia, ni el conocimiento del profesorado o de los docentes en general. Y así, señores, no vamos por buen camino. Una ley de un país democrático no se puede hacer en un salón, como si fuera un salón de aquellos salones antes donde se arreglaban los países, escuchando a 3 o 4 señores que ya todo el mundo los conoce y los ha oído. Una ley tendría que basarse, y la aplicación de la ley, en ir conociendo toda la geografía española, todos los problemas de distintas etapas, en hablando con sus componentes, pero cuando digo la comunidad educativa me refiero a tomar nota de la situación, de las circunstancias y de las opiniones de toda la comunidad educativa, y esto es de las familias, esto es de los maestros, esto es de los alumnos, y no que 3 o 4 señores muy importantes y seguro que muy sabios pues decidan por todos los demás. Así no se hacen las cosas. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Pues que en la aplicación de esta ley no se ha consultado a los maestros, no se les ha informado, es decir, ahora mismo a principio de curso todavía no saben bien, porque no se sabe, o sea, no porque no se hayan querido enterar, alguna aplicación de la ley, y por supuesto no se les ha formado. Hay un vocabulario específico que hay dudas porque es un vocabulario etéreo, podría significar cualquier cosa, y pues si no hay una formación sobre ello, pues poco se podría hacer realmente. Bien, además de que no se ha informado sobre esa aplicación de la ley, pues faltan libros, porque ha ido todo a última hora, con una imagen como de imprevisión, y para las pobres familias no solo han faltado libros, que han llegado tarde, sino que además los libros son mucho más caros. Por último, también hay pues, la nueva figura del cuidador, que se supone que va a evitar los casos de bullying. Tampoco se ha hablado en las comunidades autónomas cómo se va a aplicar. Por lo tanto, esta es la imagen y no puede ser peor. Lamento muchísimo decirlo, pero yo creo que esto es una falta de respeto hacia el profesorado, hacia los alumnos, hacia la escuela y hacia las familias. Solo me falta añadir que en algunas comunidades autónomas el calendario escolar se ha adelantado, cuidado, se ha adelantado el calendario, no se han aumentado los días de clase. La conciliación familiar sigue igual de mal, y tampoco hay previsión de que eso se solucione, pero incluso la aplicación de este nuevo calendario, como se ha decidido en unas altas esferas sin tocar con la realidad, porque la realidad de los ministerios es que hay aire acondicionado, ha ocasionado problemas de salud con los golpes de calor consabidos. Y bueno, no todo tiene que ser negativo. Vamos a hablar del programa de hoy. Lamentamos mucho tener que decirlo. Ya decimos que también tenemos la alegría de volver a empezar. Hemos hablado con algún profesor, alguna profesora que nos han dicho que les habían dado el puesto días antes, pero que entraban con ilusión. Van a poner todo de su parte. Los niños, que se han portado muy bien, las familias, los docentes, todos vamos a poner de nuestra parte. Nosotras por nuestra parte también, también lo queremos tener. Entonces les iba a hablar del programa de hoy. En el programa de hoy vamos a tener a Ana Teberoski con su reflexión, y Ana va a hacer 2 reflexiones. Las 2 van dirigidas de cara a ayudar a los docentes o a estos padres que quieren ayudar a sus hijos en casa. No estamos diciendo que trabajen los padres, no nos decimos, no, es la preocupación normal, habitual, general que suelen sentir las familias por la educación de sus hijos. Entonces, Ana ha pensado en tomar un tema del currículum. A lo largo del curso pues pensamos tomar un tema. En sociales está la parte de geografía, la parte de historia y la parte de naturaleza, de estudio de la naturaleza. Y entonces en esta ocasión ha tocado un tema que lo tocan en todas las autonomías, que es la prehistoria. Lo que Ana va a hacer es comprobar qué es la dificultad
a nivel psicológico que tienen los niños para entender este tema y por lo tanto pues ha hecho una serie de reflexiones que espero pues que a ustedes les gusten. A continuación también vamos a escuchar la opinión de una mamá sobre el principio de curso, Ana Lupe. Ella es mamá de 2 niños, uno de primero y otro de tercero de la ESO. Y también volvemos a otra reflexión de Ana. Nosotras, saben ustedes que siempre lo repetimos, nosotras lo que proponemos es que los alumnos aprendan y desarrollen su conocimiento de la lengua tratando textos. Pero muchas veces nosotras estamos recomendando textos que sabemos pues, que los profesores lo agradecen porque nos escriben, nos comentan y nos dicen yo no sabía qué libro leer o no sabía por dónde ir y entonces pues estos textos ayudan o estos libros. Pero vamos a hacer un poquito hincapié de cómo se puede llevar a cabo esta enseñanza de la lengua. Hoy vamos a tocar un texto que ya habíamos hablado de él y que es muy interesante, pero lo vamos a tocar desde el punto de vista docente para que se vea. Entonces, también hablaré yo al final del programa porque hoy miércoles, hoy es el Día de la Paz. Creo que hay otro Día de la Paz allí en invierno, pero el de hoy es el que patrocina la ONU. Entonces, pues he pensado si podíamos hablar de algún libro o de algún álbum, bueno, algún texto literario que pudiera enfocar la paz. Y con ustedes acabaré el programa. Estamos encantadas de estar de nuevo, nuestra tercera temporada. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por mandarnos notas, cartas, correos y bueno, pues por estar aquí con nosotros. Empezamos. Hola, mi valoración sobre el curso este que empieza ahora 2022-23 es que afortunadamente lo empezamos sin mascarillas, cosa que teníamos muchas ganas de vernos las caras y la comunicación, pues sobre la comunicación no tiene nada que ver con mascarilla que sin mascarilla. Por otro lado, es el curso donde se implanta la nueva ley de educación, la LOMLOE, que en secundaria, que es donde tengo yo a mis hijos, les afecta a primero y tercero de ESO. Mi hija hará cuarto, mi hijo va a hacer tercero de ESO. Y las familias que empezamos primero y tercero de ESO, lo que hemos notado es que si hasta ahora veníamos haciendo reutilización de libros, no lo hemos podido hacer, puesto que esta nueva ley, la LOMLOE, ha modificado currículums, con lo que los libros se han tenido que comprar todos nuevos. Un desembolso con la situación económica que estamos teniendo, nada fácil para muchas familias. Pensamos que en esta ley podían haber dedicado una partida a los libros de texto. Este negocio que durante tantos y tantos años se viene reclamando que por lo menos en la educación pública debería estar cubierta, tanto libros de texto como material escolar. Si a esto sumamos que últimamente cada vez nos hacen comprar más licencias digitales que el año que viene caducarán y no podrán consultar ese contenido, es un desembolso económico, además que solo se puede aprovechar un año. Queda pendiente si alguien quiere recoger esta propuesta. Hay editoriales que hacen un pack, libro físico más licencia digital o solo licencia digital, pero el precio es el mismo. Así que además, desde el punto de vista ecológico y sostenible, no tiene ningún sentido. Y bueno, esperemos que por lo que toca a Cataluña, llevamos muchos años reclamando el 6% del PIB para la educación. En mi caso, yo reclamo el 6% del PIB de Cataluña, tal como contempla la Ley de Educación aprobada por el Parlamento de Cataluña, sea dedicado a la educación pública. Y nada más, esperemos cómo se va desarrollando esta nueva aplicación de la ley, con todos los temas que aparecen en otro nuevo curso. Y mucho ánimo a profesoras, profesores, todo el personal de los centros escolares y, por supuesto, a los alumnos y las alumnas. La historia y la prehistoria, sobre todo, se necesita tener una noción cronológica del tiempo y se necesita también tener, digamos, los documentos disponibles que, como Pili decía, comentaba, son estos fósiles, estos restos, estos
digamos, indicaciones. Muchos de ellos no se pueden observar directamente y algunos están en el museo, entonces es importante llevar a los alumnos para que tengan una idea, una representación de esa época que es tan distinta a la nuestra, digamos. En el currículum de primaria es el tema de la prehistoria. Entonces, en este momento, nosotros lo que consideramos es que es muy importante compartir con los alumnos un glosario, es decir, una lista de términos que se usan luego en el texto. Esto que nosotros hemos recogido son consultados en la RAE, en Wikipedia y en algún otro libro de historia. Presentamos este glosario, que es una explicación de las palabras raras, difíciles o especializadas, y la palabra glosario viene de glosa, que en latín quiere decir explicar. Entonces, cuando los niños comienzan a estudiar la prehistoria, se van a encontrar con palabras como las siguientes. Por ejemplo, agricultura, que viene del latín, agri quiere decir campo y cultura, cultivo, crianza. Y es el conjunto de las actividades económicas y técnicas que desarrollaban en la época prehistórica. Los ancestros son nuestros ancestros, nuestros antepasados, nosotros especialmente los que vivieron en una época muy remota. Arqueología es la ciencia que estudia lo que se refiere al arte de la antigüedad, los documentos, los fósiles, etc. Bípedo se refiere a que se sostiene sobre los dos pies o patas, sea un ser humano, sea un animal, para caminar. El calendario es la cuenta del pasar o del transcurso del tiempo. Cronología viene del griego, cronos quiere decir tiempo, y logos, estudio, es el estudio del tiempo. La documentación es un texto que sirve para el relato o la descripción de los hechos o de los eventos, en este caso histórico. La era es un periodo de la historia que se caracteriza por un nuevo orden de los hechos, por un cambio, que generalmente comienza con un suceso, con una actividad importante. Fábula es una narrativa breve que los personajes suelen ser los animales. Fósiles son los restos de organismos biológicos, sean animales o sean plantas, que se han quedado conservados durante millones de años sobre las rocas. Fuentes de información son los recursos que nos dan información y pueden ser de diferente tipo, pueden ser materiales o pueden ser documentos, artes, señales, etc. Grutas son las cavidades naturales que existen en las rocas. Historia, de origen griego, significa aprender por investigación, por averiguación, y tiene dos significados. En cuanto a disciplina, es por ejemplo la historia y la prehistoria, pero también como narrativa, como sinónimo de fábula. Homo sapiens es un antecedente del ser humano actual, moderno, y significa humano sabio, y se originó en África. La línea del tiempo es una gráfica que representa de forma visual una lista de hechos o eventos en el orden cronológico. Las medidas del tiempo son unidades del tipo años, siglos, milenios, eras. Normalmente se marcan AC, DC, que quiere decir antes de la era de Cristo o después de Cristo, y las usamos como unidades de tiempo, como por ejemplo también días, semana, meses. Las décadas de cada siglo. 10 años forman una década, 100 años forman un siglo, 1000 años un milenio. Son muchas las unidades que indican, digamos, el transcurso de la historia, y muchas veces, como ya dije, están marcadas a partir del nacimiento de Cristo. Mesolítico viene de meso, que significa medio, y es la edad de la piedra media. Mesopotamia, también medio, está en el medio de dos ríos. Neandertal es una especie humana que vivió hace 300.000 años en Europa y parte de Asia. Neolítico viene de neo, que quiere decir nuevo, y litos, que quiere decir piedra. Nómade es la gente o pueblo que no tiene lugar estable o fijo para vivir. Occidente es un concepto que deriva del latín occident y se refiere a las diversas maneras de referirse al oeste y hace referencia a donde se pone o cae el sol. Oriente se emplea para nombrar las regiones o países que están al este de los puntos cardinales, y la referencia es por donde nace el sol. Paleolítico viene del griego
paleos, que quiere decir antiguo, y litos, como ya vimos, piedra. Prehistoria es la época que va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Rituales funerarios son las prácticas que se hacían para diferentes eventos, por ejemplo, eran funerarias en relación al entierro de los muertos. Rupestre es en relación a las rocas y hace referencia a la actividad humana que deja huellas en las rocas. Sedentario es una persona que vive en un lugar determinado, es opuesto a nómade. Sepultura es el lugar donde se entierra una persona o un animal después de su muerte. Los sitios arqueológicos son los lugares de épocas antiguas donde los humanos dejaron sus huellas, sus documentos, sus fósiles. Y tabletas, el soporte de escritura hechos en arcilla, metal o piedra donde se escribía. Entonces, antes de que los humanos habitaran la Tierra, el planeta tenía una historia de muchos millones de años y había vida con plantas y con animales. Eso lo sabemos porque dejaron fósiles, porque dejaron restos orgánicos biológicos. En la actualidad solo podemos ver los fósiles en los museos, no lo podemos encontrar en el campo o en la pradera. Es decir, que antes de la aparición de los humanos había vida en el planeta. Por eso los historiadores consideran la prehistoria como comienzo con la vida y la historia como la presencia del ser humano, ya con registro y con documentación. En esta etapa que es estudiada por los arqueólogos, se estudian los restos fabricados por los humanos durante las etapas y se dividen en prehistoria, la prehistoria en edad de piedra y edad de los metales. Dentro de la edad de piedra se distingue el paleolítico, como ya vimos del griego paleo, que es antiguo, y litos piedra, el mesolítico de meso y el neolítico de neo y litos piedra. Durante el paleolítico los humanos aprendieron a fabricar objetos. ¿Qué tipos de objetos? Básicamente objetos de piedra. Aprendieron a tallar y a utilizarlas como hachas, como flechas. En el paleolítico también descubrieron el fuego y usaron el fuego para hacer sus utensilios y para hacer pinturas rupestres. El mesolítico es el periodo intermedio entre el paleolítico y el neolítico y es un periodo básicamente de mejora de las técnicas del trabajo de la piedra en forma de piedra pulida o piedra astillada. Durante este periodo se desarrollaron las primeras formas de asentamiento de las poblaciones y se encuentran restos de rituales funerarios en los que se pueden apreciar algunas diferencias sociales entre los seres humanos que habitaban la Tierra en esta época prehistórica. Esto es lo que queríamos compartir y este glosario es interesante de usar para entender los textos que los alumnos tienen que estudiar sobre esta época de la historia y de la prehistoria. De Fondo de Cultura Económica, entonces es una historia, un relato narrativo. Hay 4 personajes que aquí se representan como 4 voces. Se designa, digamos, estos personajes con nombre propio o con alguna relación, digamos, por ejemplo, el hijo o la hija. Sí. Pues hay una perspectiva en el texto y esa perspectiva se presenta tanto como relato propio, ya dijimos, o como discurso directo, discurso indirecto, pensamiento. Hay en la ilustración 4 escenas y cada voz de las 4 voces tiene su propia tipografía, cada una diferente. Voces en el parque es una historia a 4 voces, es polifónica, podemos decir. En ciertas traducciones el título es una historia a 4 voces porque el cuento encarna el juego del relato polifónico. Cada voz representa un personaje y se habla a sí mismo, él habla a sí mismo y habla a los demás, y piensa y relata la historia. Cada voz es una historia y tiene una perspectiva. Las 4 voces aparecen cuando se las designa en el relato, en el discurso directo o indirecto, o bien en la ilustración.
Se trata de la misma historia, pero vista desde estos 4 personajes, que son madres, padres con sus hijos paseando un perro en el parque. Cada uno de ellos da el paseo desde una perspectiva personal y se expresa en el enfoque, el lenguaje y en la ilustración. Desde el lenguaje, el autor recurre al discurso directo, la reproducción de la voz de los personajes, al discurso indirecto, la reproducción a través del que narra, al pensamiento y a la narración del autor. La ilustración presenta las 4 escenas y acompaña la narración. Cada voz expresa un punto de vista propio. En este caso, el narrador adopta el punto de vista del personaje que está en ese momento enfocado. En la presentación tipográfica, como dijimos, cada voz tiene su tipografía diferente y es como si el autor quisiera representar estas voces también tipográficamente. Presentamos entonces el análisis de este cuento. Esta es la ilustración, que como veis es una típica ilustración de Anthony Brown. La primera voz, hay una designación de los personajes. El primer personaje se presenta con un nombre propio, Victoria, que es la perra. Luego una aclaración con grupo nominal, nuestra perra labradora de pura raza. Luego hay un segundo personaje, también con nombre propio, que es Carlos, y un grupo nominal, a nuestro hijo. Hay un tercer personaje con grupo nominal, que es nuestro perro, el perro callejero, y sustituciones nominal adjetival como ese animal apestoso. Las voces de los personajes, ¿quién habla? Primero hay una le ordené, que es discurso directo sin mencionar al locutor, o sea que hay que inferir quién es el locutor. Siéntate, le dije a Carlos, es un discurso directo en referencia al interlocutor. Siéntate aquí. Válgame, ¿a dónde habrá ido? Discurso directo sin referencia al interlocutor. Últimamente, que es pensamiento, grité su nombre con una referencia diferida de tipo directo. Hay un relato, lo vi, refiriéndose al niño y a la perra. Carlos, ven acá, y ven aquí, Victoria, digo un discurso directo, y en un relato regresamos a casa. El primer personaje que habla es la madre de Carlos, que hace el relato retrospectivo de la salida al parque con su hijo y su perro. Eso es, digamos, el primer personaje, la primera voz. La segunda voz es el relato en primera persona sin designación explícita de personajes. Necesitaba salir de casa, Mancha y yo llevamos al perro al parque, comentario, le encanta ir, relato y pensamiento, me acomodé en la banca, no se puede perder la esperanza. La segunda voz es menos personal y es el narrador el que se hace cargo de la reflexión sobre la situación del personaje, que busca trabajo a través de la lectura del periódico. La tercera voz es el relato en primera persona y referencia al discurso de la madre. Mamá dijo que era hora de la designación de los personajes, referencia al personaje con nombre propio, Victoria. En la voz de personaje es la quieres venir, designación del personaje con una voz, designación nominal definida, la niña, y un discurso indirecto me dijo que se llamaba Mancha. La tercera voz es la más personal por oposición a la segunda. El lector puede inferir que está en relación con la primera narración, que se trata otra vez de Carlos. La cuarta voz es un relato de situación, papá había estado, con designación de personaje, nombre propio, Alberto, que es el perro, la designación nominal. Me puso a platicar con este niño, luego designación con nombre propio, Carlos, y diferida como su mamá lo llevó y tuvo que irse. En estas escenas los personajes se encuentran y se desvela que la voz del tercer personaje es una niña. Las escenas, la tipografía y la ilustración y el texto se desarrollan todas en el mismo parque. Se puede inferir que se trata también de una coincidencia temporal y no solo espacial. Las escenas se distinguen no solo por los personajes, sino también por la tipografía. Cada personaje tiene su tipografía. En cuanto a la ilustración, como en libros anteriores, Anthony Brown presenta a los monos y los perros como personajes de la historia. Texto e ilustración se complementan y ambos sirven para interpretar la historia. La construcción narrativa es desde el punto de vista de los personajes diferentes. En los 4 monólogos se alternan narrador, femenino, masculino, voces de padre, voces de hijo. A diferencia de otros cuentos, lo que organiza Voces en el parque no es la cronología, sino el punto de vista de estos cuatro voces en escena.
Las herramientas que se usan en el lenguaje es el léxico, la sintaxis y los tiempos verbales. En cuanto a los tiempos verbales, las 4 historias relatan hechos del pasado. En cada historia, el uso puntual de pasado simple, imperfecto e indefinido refleja el carácter de memoria narrativa de los personajes. Y en cuanto al léxico y la sintaxis, se explota básicamente los comienzos de las historias. Era la hora de llevar a pasear a Victoria, necesitaba salir de casa, estaba solo en casa, es tan aburrido, etc. Proponemos actividades para realizar con estos cuentos. Una primera actividad es la lectura, por supuesto, en voz alta del cuento, con proyección simultánea de la ilustración y del texto del libro. Luego comentarios sobre ambos aspectos, el título del autor, el conocimiento sobre el autor. Luego designación y listado de los personajes de la historia, localizar el cuento, señalar y nombrar cada uno de ellos, escribir la lista de personajes, desarrollar la historia, la descripción del espacio, el parque, los 4 narradores, la relación entre voz y personaje, etc. La segunda actividad es focalizada sobre el texto y se hace la lista de los nombres de los personajes y los nombres de los perros. Hay que identificar a estas voces y atribuirles nombres y sintagmas nominales, relacionar designación y voces del texto en cada escena. La tercera actividad es volver sobre el cuento para buscar los elementos escondidos en la ilustración del cuento. Hay unos cuantos elementos, por ejemplo, hay referencia a la película de King Kong, hay referencia a la Gioconda de Leonardo, al cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci, al grito de Munch, a los sombreros de Magritte, etc. La cuarta actividad es ordenar el texto según la participación de los personajes, separar texto de imagen y rehacer el relato poniendo en relación ambos a partir de la lectura en voz alta del texto. Hoy se celebra en muchas escuelas el Día de la Paz. Es un día que todos los maestros tradicionalmente vienen muy bien a principio de curso porque estamos conociendo a los alumnos, estamos intentando hacer pues actividades que puedan sentirse a gusto mientras empiezan a aprender algo. Y nos viene muy bien que justo uno de los primeros días de septiembre sea el Día de la Paz. Así que mi tarea hoy era buscar algún libro que ustedes pudieran presentar tanto en casa como a sus alumnos para la paz. La primera pregunta que me hago es si tenemos que hablar de la paz, ¿por qué nunca encontramos libros de la paz? Es dificilísimo encontrar libros de la paz. De hecho, los libros que hablan de la paz en realidad hablan de la guerra. Entonces me lo he estado preguntando y creo que en otra ocasión trataremos del tema, pero claro, en los libros, en los cuentos, normalmente ocurre que tiene que haber un conflicto. Un conflicto no quiere decir que haya guerra, precisamente cuando nosotros hablamos de paz, es como una manera diferente de solucionar los conflictos. O sea, cuando hay un conflicto, aprender a solucionarlo sin que tenga que ser, pues, por las malas. También paz puede querer decir equilibrio, estabilidad, en una palabra. Cuando no nos dábamos cuenta y no teníamos problemas, pues estaba todo en equilibrio y nosotros no lo sabíamos, pero éramos muy felices. Me ha costado mucho encontrar libros de esto. Quizá tendríamos que buscar libros de amor a la naturaleza, de enamorados, de amor a la mamá, de amor a los animales, a las flores. Allí podríamos encontrar algo. Bueno, que haya paz no quiere decir que no haya conflicto, pero entiendo que si queremos celebrar el Día de la Paz, lo primero que tendríamos que enseñar es que no es buena la guerra y que no haya paz. Entonces, el primer libro que me he encontrado es un álbum, un clásico de Popov. ¿Por qué? Entonces, este álbum
que ya digo que es un clásico, tiene una ilustración fantástica porque se nota que el ilustrador le gusta la pintura y tiene un conocimiento de pintura, es decir, no está hecho por el ordenador, los niños se pueden recrear y tiene una característica que es uno de esos álbumes sin palabras que requieren la presencia del adulto o del otro, de otro niño, para poder hablar de ello. En el álbum de ¿Por qué? Pues precisamente habla de la paz, es decir, de cómo había un ratoncito que era súper feliz o una ranita que era súper feliz porque estaba jugando con un diente de león. Eso era la paz. Estaban sintiendo una tranquilidad, una alegría, se sentían a gusto, pero por la envidia de que alguien quiere el diente de león y se pelean por el diente de león, pues todas las ranitas se ponen, o sapos, se ponen a ayudar a su congénere y todos los ratoncitos se ponen a ayudar a su ratoncito y el libro muestra unas imágenes que además de ser divertidas, pues son también muy trágicas. Al final, después de tantísima destrucción, los mismos protagonistas se preguntan ¿por qué? ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Es curioso porque últimamente cada vez que se quiere tratar de un tema parece que solo se habla del libro álbum. No estoy del todo de acuerdo con este punto, porque creo que la narrativa es necesaria. Claro, el álbum vende muy bien, eso hace que tenga una gran publicidad y puede que cuando vayamos a tratar un tema, lo más fácil sea tocar un álbum, traer un álbum que haya tratado de ese tema y que incita a la compra. Pero tenemos narrativa muy buena, muy bonita y que los alumnos, si no leen una narrativa, no pueden terminar de aprender la lengua. Esto sí, el álbum tiene su ventaja, por ejemplo, para el Día de la Paz. Si uno quiere en una hora tratar una toda historia y además poderla comentar, los álbumes son accesibles a nivel de lengua, se pueden leer en un espacio de tiempo más breve y tienen bastante profundidad psicológica. Pero sí que hay un romance precioso que tiene muchas variantes, que este sí que es muy bonito para tratar, porque trata del efecto de la guerra. Es el romance que habla de la señora que está buscando a su marido. Y no le pongo el nombre más que el marido que se ha ido a la guerra lleva 10 años y no vuelve, porque, dicho de una manera pues lírica, de romance, que acaba bien y bonita, sí que realmente habla de la guerra, pero poniendo como ejemplo de la paz y acabando con la paz. Este romance tiene muchísimas versiones en el romancero español. Está la que dice, mi marido es un buen mozo, alto, rubio, aragonés, y en la punta de la lanza lleva un pañuelo irlandés. Pero también tenemos esta otra que dice, mi marido es mozo y blanco, gentil hombre y bien cortés, muy gran jugador de tablas y también del ajedrez. O sea, hay muchísimas versiones que siempre empiezan porque un soldado montado a caballo en una fuente se encuentra con una señora llorando, con dos niñas, o bien que una señora se acerca a un hombre que se ve claramente que vuelve de la guerra y le pregunta si ha visto a su marido porque no tiene noticias de él. El romancero nos muestra con que después de hablar, ese señor tan amable que le ha escuchado es su marido, que después de 10 años a ella le ha costado reconocer y acaba muy bien, pero también narra la guerra. Y este tema del romancero en realidad nos transporta pues a Penélope de la Odisea, o sea, era ya un tipo de canción que se cantaba en la Grecia clásica y supongo que muchísimo antes. Son cosas curiosas, ¿verdad? Y ahora hablemos de narrativa. Bueno, he pensado, la guerra que más nos viene a la cabeza es la Segunda Guerra Mundial, pero en España hemos tenido la Guerra de España, la Guerra Española, y entonces hay libros que tratan sobre la guerra española y esta narrativa puede llegar al alumno porque aunque esté viendo en las películas otro tipo de guerra más anglosajón, ha oído en casa muchas conversaciones y en algunos de estos libros puede reflexionar sobre qué valores hace falta
desarrollar para no volver a caer pues en estas barbaridades. Mi favorito y el que les recomiendo es Celia en la Revolución, de nuestra querida Elena Fortún. Elena Fortún es una señora, tiene muy pocas calles en España, por favor, pónganle calles a Elena Fortún, que se las merece mucho más que otros, plazas, bibliotecas, alguna hay, pero para mi gusto, poca. Bien, Elena Fortún vivió la guerra en España y cuando acabó la guerra, se fue a México y por lo tanto no ha sido tan reconocida como debería. Es la célebre autora de Celia. Tiene un libro que se llama Celia en la Revolución. No se llama Celia en la guerra, se llama Celia en la Revolución, porque durante la guerra de España al principio se decía la revolución, no la guerra. Y entonces lo importante de este libro, aparte de que es agradable de leer, que nunca deja el sentimiento ese infantil de seguridad, de bondad, de ternura, tiene un lenguaje directo, sigue siendo fresco, es un tema que los niños no les va a ser difícil por el motivo de la dificultad de que saben de qué habla, o sea, va a nombrar. Y Elena Fortún tomó notas para el libro durante toda la guerra. Entonces esto es un testimonio que no está creado como los otros, aunque hubieran vivido una guerra, es un testimonio real. De hecho, el libro tiene alguna parte que es un poco como periodista. El borrador lo acabó en el año 43, pero no se publicó hasta el 87, o sea, pueden encontrar ustedes, ya se darán cuenta del lenguaje, parece un reportaje, ¿no? Entonces, la niña Celia, que ya conocen ustedes, que era una niña de clase bien, que tenía pues, los problemas de los niños de clase bien de Madrid antes de la guerra, que la mamá siempre estaba de fiesta con las amigas, paseando y ella no entendía lo que pasaba. Resulta que ahora ha crecido. Es un alegato también para la libertad de la mujer, porque se tiene que hacer cargo de sus hermanos. Entonces, Celia, antes de la guerra, tiene que marcharse, tiene que dejar todo. Ella quería estudiar y se tiene que ir con su abuelo a Segovia. Y entonces en Segovia hacerse cargo de los hermanos. Estalla la guerra civil y van a buscar al abuelo. Y lo retrata como un niño. Cuando se lee no se tiene miedo, pero impresiona porque es las frases y los momentos que hemos oído todos nosotros nombrar. Por lo tanto, es un libro muy recomendable. Gracias a los criados, Celia coge a sus hermanos que no los abandona, se los lleva a Madrid. En Madrid tenían que estar escondidos porque eran gente de bien y no podían llamar la atención, pero luego Celia, digamos que la autora no hace ningún tipo de apología y no toma parte. Ella va retratando un bando y otro bando con sus cosas buenas y sus cosas malas, y lo que retrata es lo que ve. Cuando tienen que ir de Madrid, porque llegan los nacionales, a pesar de que ellos han estado escondiendo, entonces tienen que ir a Valencia. Es curioso porque la niña Celia tiene que marcharse sola, prácticamente con una sola maleta, como le pasó a la misma Celia Fortún. Y para acabar, ya que es el libro que recomiendo, les voy a leer unos párrafos del principio del libro para que puedan escuchar cuál es el tipo de narrativa. A la hora de comer me quedé sorprendida al ver al abuelo. Estaba casi lívido y nos miraba como si no nos conociera. Sentados a la mesa dije, ¿has estado enfermo, abuelito? No, estoy bien, no te preocupes. Cuando anochece, entramos en casa y esperamos la cena en el cuarto del abuelo. Él se sienta en el sofá, se pone una nena en cada rodilla y yo bajo la lámpara para reunir los trozos de un puzzle que se ha salido de la caja. De pronto, oímos golpear la puerta de la calle con el aldabón y el abuelo escucha y manda callar a las nenas. Hace calor y el balcón está solo con la persiana. Voy a levantarla para mirar y el abuelo dice con energía, quieta. Me siento. Alguien ha entrado y sube la escalera. El abuelo me dice con una voz que casi no reconozco. Celia, si me pasa algo, a Madrid con las nenas. Júrame que... Sí, abuelo. Los pasos resuenan en el pasillo y se abre la puerta. Don Juan Antonio de Montalbán. 3 hombres altos y desconocidos entran en la habitación.
El abuelo se ha puesto de pie y María Fuencisla ha rodado por el sofá mientras Teresina, de pie, trata de ocultarse detrás de las piernas del abuelo. «Queda detenido, venga con nosotros», he oído como en sueños. Como han podido ustedes ver, cuando se trata de un tema que nosotros conocemos, que lo tenemos vivido, como ya he dicho antes, en la memoria, que de alguna manera lo hemos oído hablar durante toda nuestra vida, incluso los niños pequeños, te llega mucho más profundamente. Es este el motivo que teniendo pues narrativa española propia, aunque también tengamos que conocer la narrativa europea y de otros países, sobre todo cuando se trata de gran calidad, siempre es interesante que los niños también tengan estas vivencias. Es como un lugar común que nos une a todos y que les ayuda mucho en la comprensión lectora. El lenguaje, han visto, aparte de que para ustedes lo han podido llegar a sentir y a comprender, ven que habla en presente, el lenguaje es sencillo, es conciso, es claro, y esa claridad, esa manera de explicarlo como a un niño, a pesar de lo tremendo, de lo dramático del momento, no le quita fuerza dramática, pero le quita miedo y los niños lo pueden asegurar. Bueno, espero que esto les haya servido de ayuda y esto es todo por hoy. Muchas gracias.